Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión dentro de las jornadas de Menos carne, mejor carne que organizamos los Amigos de la Tierra. Con estas jornadas lo que queremos es profundizar en los impactos que tiene la ganadería industrial, no solamente a nivel medioambiental, sino también social, y qué relación puede guardar incluso con las crisis sanitarias. Y es que, de hecho, estamos en un momento de triple crisis. A la crisis ecológica y social que ya veníamos arrastrando, en la que estamos completamente inmersos, se nos junta una crisis sanitaria de proporciones casi bíblicas, que es la del COVID-19, que a pesar de una relación que quizá no vemos como tan obvia, es parte central de toda esta situación. La producción de carne y su excesivo consumo está en el centro del debate acerca del sistema alimentario. Y desde Amigos de la Tierra queremos contribuir a este debate de la forma lo más crítica posible, incluyendo todos los criterios posibles. La ganadería industrial es uno de los factores más contaminantes, pero no solo a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de producción de sustancias como los nitratos, que contaminan acuíferos. Es uno de los factores principales de deforestación, especialmente en los países del sur, donde todos los piensos, una gran parte de los piensos que comen los animales en Europa y en Estados Unidos se cultivan, a menudo deforestando selvas y bosques tropicales y en ocasiones hasta expulsando a la gente de sus propios territorios. Pero es también uno de los factores fundamentales que afectan a la salud humana en cuanto a la creación de posibles pandemias, a la creación de bacterias resistentes a antibióticos y, como decía, tiene una componente social muy importante. Y por eso es clave determinar cuál es el modelo de ganadería que queremos seguir. Si uno basado en la explotación de los recursos y de las personas, que nos hace vulnerables en todos los aspectos de la existencia, o un sistema como el de la ganadería extensiva y ecológica que protege el territorio, nos permite la generación de servicios ecosistémicos y que además permite la creación de trabajos en el medio rural en esta España vaciada que tanto nombramos a veces. Quería además recalcar la importancia que le queremos dar en estas jornadas a que no solamente una vocación informativa, sino que queremos que además sirvan para hacer una visión crítica de dos procesos muy claves que estamos teniendo en la construcción de políticas públicas. Primero, en la actual reforma de la PAC, que va a ser lo que va a marcar la política agraria común en la Unión Europea en los próximos años, por lo cual es de vital importancia el que la ganadería extensiva quede bien reflejada y apoyada por este tipo de políticas, pero también de algunos tratados internacionales como son el de la Unión Europea con Mercosur, ambos de un calado social enorme. También queremos, dentro de este marco, invitaros a firmar la petición que os va a ir dejando tanto en el chat de YouTube como del Facebook, en el que le queremos pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que respete estos criterios en la elaboración de las políticas. No quiero quitarle mucho más tiempo al ponente, porque además es una persona al que me hace una doble especial ilusión presentar. Primero, porque cualquier persona que trabajamos no solo en ecologismo, sino en la ecología, sobre todo las que hemos venido como desde el mundo de la investigación, pues es un lujo contar con Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y uno de los grandes nombres que tenemos actualmente, no solo dentro de nuestras fronteras, sino a nivel internacional, en materia de biodiversidad y cambio climático, y con el que además desde hace ya varios años estamos colaborando en distintas iniciativas y proyectos. Entonces, me hace muy contento poder tenerte aquí, Fernando. Sabéis que una vez que termine su sesión tendremos oportunidad de contestar todas las preguntas que nos podáis ir poniendo tanto por YouTube como por Facebook, las iremos recopilando y ya digo, la presentaremos al final. Muchas gracias a todas por participar en este evento y espero que os interese. Y nuevamente llamaros a poder firmar la petición que os comentaba y que estas jornadas no terminan hoy, sino que tanto esta tarde como durante la semana que viene habrá otro tipo de sesiones que quizá también os puedan interesar. Cuando quieras, Fernando, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Estefan y demás organizadores. Y bueno, debéis tener cuidado cuando le hacen la presentación a alguien que sea un amigo. O sea que un poco sesgado Miguel ha podido estar con esas palabras tan amables. Espero no defraudar y espero también transmitiros algunas imágenes, ideas para la reflexión, algún dato que ayude a poner el tema concreto que nos trae hoy aquí en contexto. Básicamente voy a apoyarme en dos presentaciones con dos ideas complementarias. Una de ellas es más corta y está más centrada quizá con las palabras clave de hoy. Tienen que ver con la dieta, con la relación entre la dieta y una dieta sana para nosotros y para el planeta. Pero después de esa presentación
me animaré, me atreveré a saltar a una escala un poco más amplia y meternos dentro de la pandemia, dentro de la biodiversidad y a intentar naufragar juntos en los conceptos de medio ambiente como algo muy holístico, donde a veces con la mejor intención, a veces ni siquiera con buena intención, pero acabamos enredando bastantes cosas. Y esta visión desde la ecología a veces puede resultar confusa, por eso a veces dudo en darla, pero espero que con vuestra, en fin, paciencia vayáis pillando las piezas de información de ese puzzle de la ecología que intenta poner muchas piezas juntas y a veces confunde más de lo que ayuda, pero las piezas están ahí. Algunas son evidencias fuertes de nuestra huella ambiental, otras son piezas fuertes sobre un modelo socioeconómico que quizá no es el más sostenible, otras piezas nos indican pues que incluso en nuestra propia dieta se da, digamos, o es un gran conflicto con la sostenibilidad del planeta y de la biosfera, y son piezas que no pretenden contar una historia completa, pero que espero que enriquezcan vuestro conocimiento y que nos ayuden a todos a lo que creo que es necesario, que es una especie de diálogo, de reflexión ante una situación pues, que hemos pasado algunas líneas rojas y creo que por eso estamos muchos de nosotros confinados en casa. Voy a compartir pantalla para la primera presentación, que es cortita y esta es cortita de verdad, ¿no? Que muchas veces se dice esto va a ser corto y el ponente está durante 2 horas agarrado a sus presentaciones, pero esta tiene solo 7 imágenes. A ver si ahora vamos aquí. Creo que las estáis viendo. Y permitirme ir al principio. Esto es. Esta presentación está en inglés, pero tiene muy poquito texto y lo vamos a entender enseguida. La desarrollé para una pequeña ponencia en la cumbre de Madrid, la COP25, la cumbre del clima, y tiene mucho que ver con dieta, clima, y permite ir aterrizando algunas ideas sobre un aspecto muy concreto. Lo que me limité en esta ponencia es a jugar un poco ya en el propio título con la idea de un nuevo ingrediente para una dieta, ¿no? Parece que todas las dietas tienen que tener ese ingrediente mágico, pues unas tienen carne de Pirineos, otras tienen pimienta del Himalaya. Bueno, pues mi ingrediente nuevo veréis que tampoco no es literal, es un ingrediente más conceptual y tiene que ver más con la motivación, y mi esfuerzo ha sido un poco establecer algunos links o vínculos o enlaces o conexiones, ¿no? Me apoyo en este artículo de hace ya un tiempo. Es un artículo que se publicó en la revista Nature, que es, como muchos sabéis, una revista de referencia en ciencia en general. Y en este artículo, David Tillman y Michael Clark hacían un análisis sobre una base de datos muy extensa en la cual establecían conexiones entre la dieta global, la sostenibilidad y la salud humana. Lo mío no es tanto resumir el artículo como extraer algunas ideas y dar mi visión. Este artículo ya ha pasado un tiempo, se han escrito más cosas, hay nueva información, pero a mí me gusta como punto de partida para pensar un poquito distinto, y me tomo la libertad de coger algunas imágenes y de contároslas pues a mi manera, no como las contarían los autores, y probablemente los autores y otros que han trabajado en este tema ahora tendrían otros datos que aportaros. Vamos con la figura número 1. ¿Qué nos muestra esta figura? Bueno, esta figura nos muestra la huella en términos de carbono, greenhouse gases, GHG es lo que veis en el eje de las I's en vertical, pues estos gases con efecto invernadero que se emiten por cada gramo de proteína. Eso es nuestro eje Y, y luego veis distintas barras que tienen pues distintos colores. Los colores, pues los verdes son vegetales, los grises son, pues, en fin, huevos, leches y demás. Azul son los peces y lo que tenga que ver con el mar, y los rojos son las carnes, que enlaza con la palabra clave principal del día de hoy, de la sesión de hoy, ¿no? Están en inglés, algunas cosas las traduciré, otras cosas las podéis un poco resumir, pero os podéis, ya de un primer vistazo, esta gráfica habla por sí mismo, ¿no? Para un mismo gramo de proteína, que al final es el elemento nutricional en menor cantidad, ¿no? Y el más valioso en nuestra alimentación. Necesitamos proteínas para recomponer nuestros músculos, para crecer. Hidratos de carbono, grasas son más disponibles o son más abundantes en la mayoría de la comida, pero normalmente la proteína
que está muy representada en ese famoso chuletón o en esa imagen muy gráfica de una hamburguesa, pues esa proteína es lo que necesitamos diariamente, una ingesta mínima de al menos 50, 70, 80 gramos. Bueno, pues aquí por cada gramo se ve lo desproporcionado que es, sobre todo la carne, si os fijáis en la derecha, la carne de rumiantes. La carne roja de rumiantes tiene mucha más emisión por un gramo de proteína que la de cerdo o que la de poultry, que serían gallos, gallinas, aves en general, ¿no? Veis los peces, pues si son de acuicultura, pues también tienen una huella bastante grande, mayor que la de las aves y que el cerdo, pero mucho menor que la de los rumiantes, las vacas y los demás animales domésticos rumiantes. Y en la izquierda vemos pues el maíz, el trigo, el arroz y otros cereales que por cada gramo de proteínas emiten mucho menos CO2. Así que desde el punto de vista solamente de emisiones y de cambio climático, esta gráfica ya cuenta una historia. Pero la historia se va complicando y para mi punto de vista, se vuelve mucho más interesante. Y ahí es donde quiero ir metiendo ese nuevo ingrediente. Tendemos a definir el desarrollo de los países por el Gross Domestic Product, ¿no? El Producto Interior Bruto, el GDP, medido en dólares, en euros, etcétera. Y este Producto Interior o Producto Doméstico, Producto Interior Bruto de los países, se ve que se establece una relación bastante directa con la cantidad de proteínas en la dieta. Los países, a medida que tienen más riqueza económica, comen más proteína, ¿de acuerdo? Esto es una tendencia, hay países que se salen un poco de esta tendencia, como veis India, en azul en la gráfica, sigue una relación un poco diferente, pero los grandes grupos económicos, A, B, C, D, E, son los países agrupados por categorías económicas, tienden a alinearse en esta relación de cuanto más Producto Interior Bruto, más gramos de proteína por día. Así que tenemos otra pieza más. Parece que la humanidad, a medida que gana dinero, se lo gasta en carne o en proteínas. Bien. Otra pieza más, ¿no? Ya llevamos 2 piezas. Vamos a por la tercera. La tercera sería la incidencia en nuestra salud. Hemos empezado diciendo que necesitamos proteínas, de acuerdo. Pero resulta que la carne, a partir de una determinada cantidad, empieza a generarnos problemas de salud. Y esto es lo que se intenta mostrar en esta gráfica, que es bastante tremenda. En esta gráfica se representa el riesgo relativo de 3 dietas alternativas ante las 4 enfermedades o los 4 grupos de enfermedades que nos matan directamente, ¿no? Estos son causas de mortalidad humana. Tenemos la diabetes de tipo 2, tenemos el cáncer, tenemos mortalidad por accidentes coronarios o vasculares y luego pues un cajón desastre de otras mortalidades, que sería la categoría de la derecha del todo. Y abajo tenéis las 3 dietas alternativas, que sería la mediterránea, la pescetaria, que no recuerdo exactamente todos los detalles, podéis buscar exactamente en qué consiste, pero que lógicamente se apoya en vegetales y peces, y luego la vegetariana más estricta o más limitada a proteína de origen vegetal. Esas serían las 3 alternativas y todas se expresan como porcentaje de una dieta omnívora. La dieta típica, promedio en el planeta, de omnívoro, de comer un poco de todo. Bien, como veis, en cuanto a la diabetes, la dieta mediterránea es fantástica, reduce muchísimo la mortalidad respecto a la omnivoría, el riesgo lo reduce a un 15% aproximadamente de lo que es una dieta omnívora. Las otras dietas también reducen, pero algo menos. La vegetariana, fijaros, en ese sale relativamente peor parada, no es tan sana como la mediterránea para riesgo de diabetes. Para el cáncer, las 3 son muy parecidas, las 3 dietas andan reduciendo el riesgo a un 10%, fijaros de lo que estamos hablando, un 10% del riesgo que tiene una dieta omnívora, o sea, es una reducción de un 90%. Sobre enfermedades vasculares, la reducción es también similar entre las 3 dietas, en torno a un 20%, y luego para otras causas de mortalidad, pues también siguen reduciendo mucho la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que quitar carne y comer proteína de otro origen es una solución muy buena
para nosotros mismos, para tener menos riesgo de mortalidad. No estamos hablando para ser más guapos o tener mejor figura, sino para morirnos menos, así de claro. Así que la idea es intentar ver cómo podríamos hacer independiente el desarrollo de los países, medido por parámetros económicos, de la ingesta de carne por encima de unos mínimos que son incluso perjudiciales para la salud. El nuevo ingrediente, en realidad, es tener la motivación para desligar la carne, comida al por mayor, porque un poco de carne viene bien y es muy necesario, y como deportista que soy, lo sé y lo sufro, lo vivo y lo comparto con muchos colegas, que los aminoácidos de origen animal, en la carne animal, son muy difíciles de encontrar en la misma proporción en proteínas de origen vegetal, con lo cual no estoy negándole una oportunidad de negocio y una actividad económica a la ganadería, ni mucho menos. Solo la estoy intentando poner en el contexto de lo que es saludable para el país, para el planeta, para la biosfera, pero para nosotros mismos también, ¿no? Y un poco de carne en la dieta nos viene bien para la salud, pero enseguida nos pasamos de esa cantidad mínima de carne y empezamos a generarnos problemas, paradójicamente, en nuestra propia salud, pero además problemas planetarios, ambientales. Miguel ha mencionado en la introducción muchos problemas asociados con los nitritos, con las explotaciones ganaderas y demás, pero hay problemas directos con las emisiones de gases con efecto invernadero asociados a esas instalaciones ganaderas. Esta sería un poco el resumen de esta mini presentación de introducción a nuestra dieta, a esta reflexión de poner la dieta en un contexto general. Y básicamente el incluir un poco menos de carne en nuestra dieta tiene grandes ventajas para el clima, que sería la conclusión número 1, por los gases de efecto invernadero y por probablemente otras cosas más. Es mejor para la gente, en promedio estaríamos reduciendo al menos un 15, un 20% la mortalidad por mantenernos dentro de unos márgenes razonables de carne. Y luego es justa, es socialmente justa, en un mundo en el que nos estamos empezando a preocupar cada vez más por cuestiones de equidad, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen mucho énfasis en que no alcanzaremos la sostenibilidad si no hacemos las cosas con justicia social, con una buena repartición de quién hace qué, quién sufre las consecuencias de qué. Si independizamos la ingesta de proteínas de origen vacuno o de carne del desarrollo, si encontramos las fórmulas para que los países puedan seguirse desarrollando sin aumentar la ingesta, y al contrario, si los países que tienen un nivel de desarrollo según los estándares del Producto Interior Bruto más bajos pueden incorporar proteínas de origen animal, de peces, de una dieta alternativa, pues sería una tercera gran ventaja para todos, al final para la humanidad. Pensemos en el modelo de India, que en algunas cosas podría también enseñarnos, ¿no? La dieta que se practica mayoritariamente en India, pues les aleja bastante de esa trayectoria que veíamos de basarse tanto en la carne, que acabas emitiendo mucho CO2 y que incluso acabas afectando a tu propia salud. Así que básicamente el nuevo ingrediente sería motivación para el cambio, tener ganas de hacer ese cambio. Con esta mini presentación lo que quería era precisamente decir cómo no vamos a hacer este cambio si son todo ventajas. O sea, tenemos las ventajas económicas, las ventajas de equidad, las ventajas de salud ambiental, las ventajas de salud de nuestra propia salud. Entonces, a base de juntar todas estas ventajas, que los países pueden seguir desarrollándose económicamente, pero no necesariamente tienen que apoyarse en una ingesta de carne con esas huellas ambientales tan grandes, pues creo que es como obvio que debemos avanzar en esta línea. Yo no soy nadie para hacer la agenda de cómo avanzar en esta línea, eso lo tenemos que hacer entre todos y probablemente haya expertos mucho mejor cualificados que yo, pero a mí me parece muy convincente la evidencia que ya existe en ciencia de muchos aspectos, desde la ciencia más relacionada con la biomedicina, la ciencia de la ecología, las ciencias sociales. Hay suficiente evidencia para decir
este es el camino, este es un camino obvio en el que hay mucho que ganar, prácticamente nada que perder. Quizá algunos amantes del chuletón pues sufran un poco de algunos días de abstinencia, pero tampoco estamos proponiendo una cosa drástica de prohibida la carne, ni mucho menos. Estamos intentando encontrar esos equilibrios que a veces se nos olvidan y nos vamos o de un extremo al otro, y ninguno de los extremos, como hemos visto para algunos de los indicadores, tampoco una dieta estrictamente vegetariana es ni muy buena para la salud ni muy buena necesariamente para el planeta. Probablemente esos equilibrios que hay que matizar entre todos, que hay que leer, entender, escuchar a distintos sectores de actividad, distintos sectores de la sociedad, las piezas de la información científica que casi nunca son completas, pues con todo esto ir trabajando en una nueva dirección. Y creo que si tenemos esa motivación de que entendemos que son todo ventajas, me cuesta entender por qué no estamos ya avanzando más, ¿no? Yo dejo por aquí esta presentación y me gustaría retornar un poquito a la conversación con Miguel. No sé, Miguel, si estás por ahí, por no hacer tan pesado y tan monótono mi monólogo. ¿Estás por ahí, Miguel? Si no estuviera... Sí, ahí aparece. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Fernando? Era un poco qué opinas de esta introducción, si hay alguna pregunta ya que podamos hacernos eco, o si paso a la siguiente, que es más larga, más amplia y tiene más que ver con el coronavirus y cuestiones actuales. Pues mira, si te parece, hay una pregunta muy relacionada con esto. Y luego damos paso ya más a centrarnos en las pandemias, que es que, claro, al final, una de las cosas que mandamos también mucho a Amigos de la Tierra es que si analizamos únicamente el valor a nivel de emisiones de CO2 relacionado con el tipo de producto, ahí no tenemos duda de que la carne pues, es uno de los, como comentabas, uno de los elementos más contaminantes. Pero claro que, igual que decías que si vamos añadiendo elementos, este puzzle se complejiza, pero a la vez gana muchos matices, como también todo lo que está relacionado pues, con el transporte, con el modelo de producción. Y, o sea, como que había comentarios en esa línea de que no es lo mismo al final ganadería extensiva, efectivamente, intensiva. Totalmente de acuerdo. Como dicen, el diablo está en los detalles. En una presentación corta, en un rato así, pues no se pueden entrar en muchos detalles. Yo tampoco, tenemos que reconocer, yo no soy experto en ganadería ni en producción de carne y no seré la persona más adecuada, pero ya me han venido comentarios en otras ocasiones pues en esta misma línea, ¿no? De, oye, igual este mensaje simplificado hay que matizarlo más porque no es lo mismo una ganadería que otra, ¿no? Yo creo que efectivamente ahí hay mucho trabajo a pie de granja, a pie de instalación ganadera, de cambiar los modos de producción. No es lo mismo una ganadería extensiva en equilibrio con un sistema desado. Incluso probablemente la calidad de esa carne es muy diferente, es mucho mejor que la producción industrial de proteína de origen animal, que al final se va saltando un montón de regulaciones ambientales, pero también que tiene un impacto dramático en nuestra salud, ¿no? Aparte de esas huellas de carbono y de tantas otras cosas, ¿no? que hemos podido ilustrar. He puesto el ejemplo del carbono porque, como os decía, venimos de una conferencia del clima, de una cumbre del clima en Madrid, donde hubo mucho, discusión, intercambio de ideas, y de ahí he trasladado esta presentación que la enfocábamos desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, que es también un área en el que conozco algo más, pero indudablemente hay muchas más áreas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o cuestión más. Pues si te parece, podemos pasar a la parte más relacionada con pandemias, con coronavirus, y hacemos el resto de preguntas después de esa sesión. Perfecto. Esta presentación, como digo, es un esfuerzo quizá un poco atrevido de relacionar ya muchas más cosas. Espero no marearos y que me sigáis el hilo argumental. Me gusta empezar con algunas imágenes pues, de recuperación durante el confinamiento, que todos hemos visto, estos animales que vienen a vernos a través de las ventanas, y que es el mundo al revés, ¿no? En el que están mirándonos ellos a nosotros cuando normalmente las situaciones eran las contrarias, ¿no? Hay escenas por todo el mundo de una naturaleza que parece que recupera territorio en nuestras zonas urbanas o periurbanas. Las imágenes son muchas, algunas parece que son medio fakes, otras en cualquier caso transmiten muchas impresiones que yo creo que son también interesantes de transmitir porque estamos todos tan preocupados y todos tan pandémicos y confinados
que es bueno tener a veces alguna imagen de esperanza, ¿no? Para mí, una de las lecturas que tienen es indudablemente la positiva de que la naturaleza está ahí y de que hay especies que responden muy rápidamente a cuando el ser humano baja un poco su presión directa sobre los ecosistemas. Y ese es un mensaje optimista. Pero indudablemente la pregunta que pongo en esta imagen del medio natural recupera su función es una pregunta retórica. Creo que todos estaremos de acuerdo en aceptar que el medio no recupera su función solo porque veamos unos jabalíes o unos animales determinados apareciendo más de lo acostumbrado, ¿no? En la imagen de la derecha simplemente he capturado pues, un típico artículo científico donde se ven todas las funciones ecosistémicas y la maraña de procesos que están implicados para que una determinada función se realice en un ecosistema. No basta con tener la o las especies características, hay que tenerlas todas y tienen que funcionar, tienen que darse esas interacciones para que los ecosistemas hagan sus funciones, ¿no? A mí también me gusta traer una y otra vez fenómenos como el liderado por Greta Thunberg, una chica que conocéis muy bien, joven, que nos ha provocado con frases sacadas de la ciencia y muy bien sacadas, que nos recuerdan el ritmo de extinción al que estamos llevando a la naturaleza, con valores como 200 especies cada día que desaparecen, y la vehemencia con la que, y la claridad y digamos, en fin, la honestidad con la que ella las presentaba delante de ni más ni menos que de las Naciones Unidas, que a muchos de nosotros nos temblarían igual un poco las piernas de simplemente tomar la palabra, ¿no? Las cifras de nuestro impacto no os voy a aburrir, las podéis encontrar en Internet, son realmente espectaculares. Aquí en esta imagen pues pongo algunas, podemos poner muchas, es para poner un poco el contexto, ¿no? Para contrarrestarla esas imágenes de optimismo de la fauna, los animales recuperando terreno, ¿no? Pero pensemos que nosotros y nuestros animales domésticos representamos el 98% de toda la fauna del mundo. Solo le dejamos el 2% a todo lo demás. Nuestras vacas, nuestros gatos, nuestros animales de compañía, y nosotros mismos representamos el 98% de la fauna del mundo. Realmente lo que hagamos nosotros tiene un impacto desproporcionado y estamos artificializando la superficie de la Tierra con consecuencias pues a veces poco conocidas. Prácticamente el 40% de la tierra, de la superficie, está artificializada con mayor o menor medida, de agrícola hasta urbana, ¿no? En fin, los datos son tremendos. Quizá una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hemos hecho para llegar aquí? Mira, me gusta recordar algunos de los grandes bofetones de realidad de la especie humana enredando en el medio ambiente. En el año 67, más o menos, cuando yo tenía del orden de 2 años, pues hubo la primera gran catástrofe de la historia, una marea negra sin precedentes. En aquellas épocas no había ordenadores, no había globalización, no había internet y las cosas se veían en la prensa con fotos, la mayoría de ellas en blanco y negro, pero aquello fue un gran shock. El Torrey Canyon, el superpetrolero, al hundirse, generó unas imágenes de gran impacto en aquella sociedad que todavía no estaba tan globalizada como en la actual, ¿no? Pero lo más interesante de aquello, y por eso me gusta revisarlo, es que se agravaron los problemas intentando solucionarlos. Esto es un motivo importante e interesante de reflexión. Los esfuerzos que se hicieron para atajar ese desastre, el hundimiento del petrolero, se improvisaron sobre la marcha, no había experiencia previa, ni mucho menos de esa magnitud, ¿no? El vertido fueron unas 15.000 toneladas de detergente para disolver la mancha de hidrocarburos, que ya en sí esos 15.000 toneladas de detergente fueron bastante peores para la flora y la fauna que el propio petróleo, que al fin y al cabo no deja de ser un material de origen biológico que puede causar trastornos, pero no fueron tantos como los detergentes que se echaron. Pero más terrible todavía fue la decisión, ni cortos ni perezosos, de bombardear el crudo y el buque para que se prendieran fuego. Durante 3 días seguidos, 8 aviones dejaron caer 1.000 bombas y 44.000 litros de querosén y 12.000 litros de napalm y 16 misiles. Bueno, esto me parece épico, se nos olvida, pero hay que recordar que seguimos haciendo cosas parecidas, quizá no tan dramáticas porque tenemos algo más de información,
pero errores ambientales estamos haciendo constantemente, a veces con la mejor de las intenciones. Resulta que en Australia, como sabéis, se introdujeron los conejos y luego los conejos pues se salieron de madre y había que controlarlos, no se encontraba cómo controlar esos conejos y se introdujeron los zorros. Los zorros, en lugar de comerse a los conejos, pues encontraron que era mucho más fácil comerse a los marsupiales, que eran mucho más inocentes con esto del predador-presa. Y teníamos zorros, teníamos conejos y teníamos cada vez menos marsupiales y entonces se introdujeron virus y por eso lo traigo un poco por el punto de actualidad, de decir, bueno, y entonces ya pues metemos los aliados más pequeños para intentar que esto se controle y bueno, como sabéis tampoco los virus terminaron de controlar del todo a los conejos, de hecho luego nos trajimos los virus que se introdujeron en Australia a Europa y causaron todo tipo de enfermedades nuevas en los conejos nativos autóctonos de Europa, en fin. Estos grandes problemas que vamos generando intentando resolver las cosas por creernos que con nuestra tecnología y nuestra capacidad de hacer misiles o de hacer guerras bacteriológicas podemos recuperar equilibrios naturales que son mucho más complicados de lo que pensamos, ¿no? Uno de los problemas grandes es no escuchar a la ciencia. Quizá suena un poco, no lo sé, puedo tener un poco de conflicto de intereses porque siendo científico pues parece que reclamo mucho protagonismo. Yo no quiero ser protagonista de ningún mensaje apocalíptico ni de reclamar que lo que decimos los científicos es lo más importante del mundo y soy el primero en decir que no lo sabemos todo, pero me sorprende que algunas cosas que sí sabemos pues no se pongan en práctica. Ya os ponía antes el caso este de una dieta con una proporción más balanceada de carne de origen animal, pero por ejemplo este mapa de Allen y colaboradores de hace casi 4 años, en el que muestra las zonas de riesgo zoonótico, sumado a las repetidas advertencias de las Naciones Unidas de que las pandemias están ahí, de que van a afectarnos, de que tenemos mucho riesgo de pandemias, pues caray, este mapa, si os fijáis en amarillo, se representa con mucha probabilidad, con mucha intensidad, precisamente el sudeste asiático, una zona de donde ha emergido esta pandemia que nos tiene ahora acorralados en casa. Como digo, los problemas más graves para intentar arreglarlo los vamos a seguir haciendo mientras no usemos la sesera. Yo ya no sé cómo decirlo. No se trata solo de escuchar a los científicos, sino de insuflar colectivamente dosis de sentido común, con las piezas de información hacer lo mejor posible. Estas imágenes y estas ideas del presidente de Estados Unidos recomendando para tratar el coronavirus inyectar desinfectante, que de hecho provocaron al día siguiente al menos 100 ingresos graves de personas que siguieron sus consejos, revelan cómo podemos estar en esta sociedad globalizada transmitiendo rápidamente informaciones que sin una mirada crítica pues tienen mucho peligro y podemos estar generando más problemas de los que resolvemos. El preguntarnos cómo llegamos aquí tiene un poco la cuestión no solo histórica o curiosa, sino también la de que nos puede dar pistas a cómo saldremos, o por lo menos identificar caminos que sabemos que no nos van a sacar de aquí, ¿no? Lo de los detergentes, por ejemplo, pues no nos va a sacar de aquí. La pandemia en la que estamos es en realidad un cóctel de muchos factores y aquí nos metemos en un terreno que para los ecólogos nos es muy habitual. Casi nada en la naturaleza ocurre por un único factor, aunque nuestra mentalidad reduccionista, la manera en la que se abordan los problemas por la sociedad es muy reduccionista y aborda un problema por separado. Tenemos el cambio climático, tenemos el problema de la carne roja, si queréis, o tenemos el problema de la desertificación. Cada problema es un problema, tiene su experto, tiene su ministerio, tiene su sección en la sociedad para abordarlo, tiene su grupo de tertulianos. Bueno, amigos, estamos ante problemas grandes que nos sobrepasan completamente, como es el cambio climático y las pandemias, y ante estos problemas esa visión unidireccional muy especializada, que tiene de bueno la especialización, sin esa conexión con otras áreas de conocimiento, con otros sectores de actividades económicas, me parece que no vamos más que a aumentar los problemas y a caer en esas situaciones en las que intentando arreglar una cosa estropeas otra y al final ya no sabes si el resultado neto ha mejorado en algo la situación. La pandemia tiene una mezcla de cosas viejas y antiguas con cosas más nuevas. El ingrediente de globalización que
que tiene Wuhan, que tiene la zona del sudeste asiático y que no lo tiene en la misma medida África. Si esta misma pandemia se hubiera originado en las zonas tropicales de África, probablemente no estaríamos aquí o no hubiera alcanzado las dimensiones tan globales porque no están tan conectados esos países tropicales africanos como lo está el sudeste asiático. Por eso ese mapa de Allen mostraba el sudeste asiático, entre otras cosas, como un punto muy probable de pandemias en el futuro. Y luego esto se combina con grandes problemas clásicos de deforestación, degradación ambiental, de tráfico ilegal de especies, mercados poco sanitarios, húmedos, en los que los animales están sostenidos, mantenidos de cualquier manera. Un mensaje que me gusta enfatizar y que en las últimas semanas estoy intentando contar de la manera más didáctica posible y recibiendo, os debo confesar, la colleja de algunos colegas o compañeros científicos que dicen que mi mensaje es muy simplista, pero que es verdad que es simplista, pero creo que si no se simplifica hasta cierto punto, pues solo hablaría para colegas y entonces deliberadamente lo simplifico, pero reconozco que al hacerlo pues pierdo precisión y entiendo que los interesados o los que tengáis tiempo y posibilidades pues podáis profundizar y entrar en los matices y en los detalles con las fuentes que yo voy intentando también dejar como un reguero el origen de lo que yo digo, de dónde viene, tal, para el que pueda y quiera seguir, ¿no? En mi canal de la salud de la humanidad pues he sacado algunos vídeos intentando contar, de hecho este vídeo que se llama así, Pandemias y Biodiversidad, fue el primer vídeo que hago un poco por encargo, porque había hecho antes otro sobre el coronavirus y mucha gente me preguntaba, ¿pero cuál es la conexión? En el vídeo lo mencionas muy de pasada y entonces hice este vídeo un poco precipitadamente y como pude y de forma bastante amateur, pero con mucho cariño, intentando explicar algunos de estos mecanismos, conectando las pandemias con la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo nos protege la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad no hay que verla como una auténtica vacuna o como un mecanismo perfecto contra patógenos. Los patógenos van a estar allí, han estado allí, los tenemos en las explotaciones ganaderas, los tenemos en el alféizar de nuestra ventana, los tenemos en la casa de campo o en un parque nacional y, por supuesto, están también en esas selvas tropicales, en esos bosques, digamos, llenos de especies. Los patógenos están por todos los sitios. Cada ecosistema, cada medio tiene una serie de especies que si no falta ninguna, establecen esas interacciones complejas y la primera manera en la que nos protegen de patógenos es el mecanismo S1 que pongo arriba de todo, que es el control poblacional. Cuando hay grupos funcionales distintos que coexisten en una determinada zona, cuando no faltan predadores, por ejemplo, y ahora hace poco saqué también una versión simplificada de un artículo que trabajaba con jabalíes, con lobos y con la tuberculosis animal. Es un sistema muy sencillo de solo 3 componentes que da lugar a un comportamiento súper complicado que acaba teniendo impacto sobre la ganadería, afecta a animales domésticos, pero también al resto de animales que coexisten en Asturias. Es un trabajo muy interesante. Bueno, que en realidad era un caso particular de este control poblacional. En el momento en el que no solamente el control poblacional lo tenemos que ver por los predadores, que es quizá lo más inmediato, sino también las otras interacciones que se establecen entre las especies de competencia, de ayuda incluso, que se necesitan, de mutualismos, todas estas relaciones complejas, diversas, que se establecen en un ecosistema funcional con la mayoría o si no todas las especies que lo componen habitualmente, es lo que hace que ninguna especie termine de escapar de un cierto control poblacional, demográfico, y eso hace que si una de esas especies puede portar o porta uno o más patógenos, el riesgo de infección a la especie humana o a especies de interés económico, como pueda ser el ganado o especies domésticas, pues disminuye. Así que hay un primer control poblacional importante. Luego los otros 2 mecanismos son más sutiles. El mecanismo 2 de por dilución tiene que ver con el hecho de que coexistan varias especies potencialmente hospedadoras del patógeno. Nos interesa, egoístamente hablando, que el patógeno se distribuya en varias especies intermediarias, porque muchas de esas especies actúan de cortafuegos y reducen las probabilidades. Estamos hablando en términos probabilísticos. Estas vacunas, estas prevenciones que pueda generar la biodiversidad no es una barrera hermética, es una disminución de probabilidad, es una disminución del riesgo de pandemia. Pero luego hablaré de su principal ventaja. Tiene esa limitación de que no es específica para un patógeno,
tiene esa limitación de que no es perfecta y algún patógeno escapa a esos controles. Pero este segundo mecanismo de dilución en el que participan muchas especies más o menos del mismo grupo, por ejemplo, ahí se han representado pues, diversos mamíferos que todos pueden hospedar el patógeno, el virus, la bacteria o lo que fuera, pues actúan como digo, de cortafuegos, actúan manteniendo cada una de ellas dentro unas cargas víricas o unas cargas de patógeno más moderadas. Y al final se diluye, por eso es el término de por dilución, al final se diluye la carga vírica, se diluye la carga de patógenos y al final el riesgo de infección es menor. El tercer mecanismo por amortiguación es parecido al anterior, pero se apoya en la diversidad genética dentro de una especie. Lo estamos viendo en nuestra propia especie, la diversidad genética de nuestra propia especie, que hace que unos suframos más, otros menos el coronavirus, hace que actuemos nosotros mismos de cortafuegos y podamos amortiguar la rápida expansión de una infección. Las desventajas. La principal desventaja de esta vacuna, si queréis llamarlo así, de esta protección que realiza la biodiversidad, es que es inespecífica y que es imperfecta. Pero la grandísima ventaja es que está en operación los 7 días de la semana, 24 horas al día, los 365 días al año y sobre todo que nos protege de patógenos que aún ni conocemos ni se nos imagina pensar que pueden ser peligrosos para nuestra salud o la de nuestros animales domésticos, ¿no? Entonces es una protección muy preventiva. Es ineficaz, etcétera, pero es muy preventiva, es muy general y es constante y es muy sostenible. Y además, protegiendo la biodiversidad, pues hemos descubierto que se favorecen muchas más funciones y que nos salimos muy beneficiados. La ecuación de la crisis, por simplificar, me atreví a hacer este pequeño grafiquito en el que la magnitud del desastre guarda una cierta relación con la desigualdad social, que al final está en el núcleo de muchos de los problemas, tanto de explotación, sobreexplotación de los recursos, como el no mantener las condiciones sanitarias adecuadas en un mercado, en una instalación, como el entrar desesperados al bosque para obtener esa fuente un poco extrema de comida. Todas esas cuestiones que están muy apoyadas en la desigualdad social están en esa ecuación y, por supuesto, la destrucción ambiental, sea por una vía o por otra, sea por una producción de combustibles fósiles, sea por una actividad muy planificada desde determinada empresa o bien sea resultado de todas estas desigualdades sociales. Y estos ingredientes de la ecuación se ven multiplicados por esa globalización que hemos mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, implicaciones para ver las relaciones entre las dos grandes preocupaciones que tenemos ahora, la pandemia en la que estamos inmersos, pero el cambio climático que está de fondo, que estaba antes y que estará después y que está durante, ¿no? Después de que pase la fase aguda de la producción industrial y las emisiones de carbono aumentarán previsiblemente por el famoso efecto rebote. Esto es una gran preocupación y deberíamos intentar evitarla, ¿no? Porque sabemos de otras crisis que eso ocurre. La segunda implicación es que la recesión global está resultando en que se ralentice o se detenga mucho el cambio hacia energías más limpias, hacia modos de actuación con menor huella ambiental, porque hay otras prioridades y porque la economía se vuelve como urgente. Si los precios del petróleo, que sería la tercera implicación, se mantienen bajo, es, contrario a lo que nos pueda parecer, una muy mala noticia para muchas cosas, pero sobre todo para el clima. Al caer la demanda, se genera una guerra de precios y la energía tan barata lleva a que los consumidores la usen de forma muy poco eficiente. Se venden, por ejemplo, menos vehículos eléctricos y hay menos preocupación en general por ser eficientes con el uso de la energía. El cuarto aspecto, hay unos bloqueos, un distanciamiento social, unas limitaciones que afectan también a la propia investigación climática y hay bases de datos que se están interrumpiendo porque es muy difícil mantenerlas y hay una parte de investigación pura y dura que está muy parada. Las reuniones de líderes, por ejemplo, líderes mundiales, la propia cumbre con la que habría al principio de cambio climático en Madrid, tenía anunciada la de este año, la del 2020, que iba a ser en Glasgow. Bueno, pues ya se ha pospuesto al año que viene. Y como esto ha ocurrido con reuniones de biodiversidad, con muchas reuniones internacionales que tenían que ver con cuestiones de sostenibilidad que se han retrasado o se han cancelado directamente.
Y luego, por último, y lo estamos viendo, aquí pongo los ejemplos de China y de Estados Unidos con sus medidas tan tremendas para reimpulsar la economía a corto plazo, y se están, de alguna manera, liberando los controles ambientales de algunas actividades para promocionar que se hagan, para promocionar que se recupere esa economía. Y eso da mucha preocupación, pero no tenemos que irnos ni a China ni a Estados Unidos. Lo estamos viendo en nuestro propio país con algunas comunidades autónomas que están desregulando la protección ambiental y están suavizando los estudios de impacto ambiental para que se puedan hacer algunas actividades que hace poco hemos logrado que no se hagan porque son peligrosas, potencialmente peligrosas o realmente peligrosas. Pues ahora se está desregulando todo eso para poder, en aras de una economía, de la clásica economía que por otro lado nos trajo aquí, pues que se puedan hacer, ¿no? Y esto lo podemos llamar de muchas maneras, pero es tan sencillo como anteponer la economía a la salud de la naturaleza, pero que, como estamos viendo, la salud de la naturaleza es nuestra propia salud. Así que igual podríamos tener una conversación tranquila, sosegada con los políticos que están liderando estas transformaciones jurídicas y legales para decirles, creo que no vamos bien. Bueno, hay aquí todo un aspecto, y no sé cómo vamos de tiempo, estoy mirando el reloj, porque podríamos hablar de muchas más cosas. En esta conexión entre saludes, la salud parece que hay una naturaleza ahí externa y luego nosotros, pues realmente no hay esa diferencia. Somos naturaleza, nos guste o no, la entendamos mejor o peor. Y la propia medicina, esa que ahora todos los días nos invade en el telediario, ¿no? Que vemos los partes de cuántas personas afectadas, vemos personal sanitario preocupado, vemos mucho médico, vemos mucho... Es un tema sanitario, indudablemente estamos ante una emergencia sanitaria, pero la medicina tiene límites y uno de los principales límites es el propio medio ambiente. Fijaros qué dato más llamativo, simple, redondo y crucial. Aproximadamente el 80% de los cánceres infantiles tienen un origen directo o indirecto en la salud del medio ambiente, en condiciones del ambiente de ese niño o esa niña que ha sufrido el cáncer. Ahí tenemos claramente una incidencia muy directa y si queréis, casi hasta emotiva, emocional, muy fuerte, ¿no? Esto, bueno, lo podemos encontrar narrado de forma en primera persona en una novela muy interesante que se llama Carbón, de Sara Velasco, que es tanto médica como escritora y que narra pues todo el proceso del carbón que ella vivió con su padre en la minería del norte de España y que causó unos impactos, como sabéis, tremendos en la salud de las personas, y ahora sabemos todos que en la salud del medio ambiente, con la fuerte emisión de gases con efecto invernadero, etcétera. Así que ya cada vez más tenemos que hablar de salud planetaria. A algunos nos puede dar un poco de vergüenza utilizar esos términos tan rimbombantes, ¿no? La salud planetaria, pero es que es así, lo podemos llamar de otra manera si os parece que es demasiado rimbombante el término, pero en realidad la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales dependen estrechamente. Y esto ya llevó a la Fundación Rockefeller y a una de las mejores revistas científicas de medicina, que es The Lancet, hace 5 años, a lanzar el concepto de salud planetaria y a desarrollar todo un programa de Planetary Health, intentando salvaguardar simultáneamente, porque no hay otra forma, de la salud del planeta y la salud humana, porque en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Esta nueva disciplina pasa por incluir todo lo que normalmente se suele tener como cuestiones externas, ¿no? Tenemos, parece, muy metido en nuestra cabeza que nuestra salud es una cosa y luego la diversidad, cómo le va a los animales, a las plantas, y todo esto son cosas que vemos en la televisión, en reportajes de National Geographic o de la BBC, pero que no somos nosotros. Bueno, pues sí, tenemos que irlo entendiéndolo por nuestra propia... por nuestro propio futuro, ¿no? Hay un programa muy interesante al que se le hace muy poco caso y vemos una vez más a nuestro querido y nunca bien ponderado Trump, presidente de Estados Unidos, que da lugar a muchos memes y a muchas reflexiones porque representa un extremo de gestión y de enfoque del planeta que no se sostiene científicamente. No hay forma de justificar prácticamente ni uno solo de los tweets de este presidente porque no tienen pies ni cabeza desde el punto de vista científico. Pues uno de los programas que él ignora y que incluso ahora ya está directamente
retirando su propia financiación o la cuota que Estados Unidos aportaba a las Naciones Unidas, es este programa que se llama One Health, Una Salud, ¿no? Y que precisamente en este programa se establecen explícitamente los vínculos entre la salud de los animales, la salud de las plantas, la salud de los ecosistemas y la salud de las personas, ¿no? Es en realidad una única salud y si no la abordamos colectivamente, probablemente no hagamos grandes mejoras en ninguno de los campos. Bien, ¿cómo acelerar la recuperación de la salud planetaria? A mí y a muchos de vosotros seguramente que es algo que nos preocupa. Muchos de nosotros ya sabíamos bastante de esta conexión, ¿no?, entre la salud de los ecosistemas, nuestra propia salud. ¿Cómo acelerarla? No es fácil, porque precisamente es un problema multifactorial. Es un problema que afecta a tantos sectores de actividad y a tantos campos de la sociedad que es poco menos que impensable caer con una simple solución, una simple receta que valga para todo. En este gráfico, que me gusta porque tiene esa visión de la complejidad, pero también tiene que hacer una visión un poco planetaria, o si queréis, sugiere pues un universo y hasta agujeros negros de conocimiento y demás. Pues esta imagen, que pueda valer igual más que 1000 palabras, se representan distintos horizontes temporales, ¿no? Tenemos muy a la izquierda horizontes casi infinitos, que sería el conocimiento científico. Nunca sabremos suficiente, ¿no? Ahí podemos estar años, décadas, siglos o millones de años investigando y siempre habrá nuevas preguntas que hacer. En unas escalas de tiempo más cortas podemos tener agencias de financiación, tenemos empresas, actividades industriales, actividades corporativas que se pueden mover en esa escala de la década o de menos de una década, pero en cualquier caso de varios años, de reformar actividades, de replantear sectores enteros. Y luego tenemos otros marcos de acción un poco más rápidos, como pueden ser la comercialización, la puesta en valor de nuevas actividades en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, que tenemos por fortuna esa capacidad rápida de reacción porque podemos juntar recursos económicos y humanos rápidamente si tenemos esa visión, ¿no? Y tenemos la ciudad de Ámsterdam que ahora vuelve a recuperar la figura del donut para su economía, o tenemos una capacidad de gestión que otros países, otras regiones del planeta pues no lo tienen por pura y dura limitación económica. Y finalmente, pues tenemos la capacidad de colaborar y de unir fuerzas a tiempo real, casi a tiempo de la pandemia o a tiempos de emergencias, el desarrollo y el ayudar a que el desarrollo de los países que se están desarrollando se haga en unos cauces de sostenibilidad que probablemente muchos de nosotros no hicimos hace 20 o 30 o 40 años. Hay una escala de tiempo y tenemos, otra vez más, volviendo a estos límites de la medicina, aunque hay estudios que no podemos establecer, no nos dan los mecanismos exactos de cómo el medio ambiente afecta a nuestra salud, sí que estamos viendo correlaciones. Hay una relación estadística muy, muy potente porque se basa en un número de muestras muy amplio. Todos los mecanismos no los entendemos. Algunos colegas médicos querrían entender, pero ¿cómo es más sano o por qué está más afectado? Y los ecólogos o las personas que puedan estar aportando el dato no lo tienen exactamente. Pero las correlaciones están ahí, hay muchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos muy interesantes de lo que podemos llamar experimentos inversos. ¿Por qué inversos? Porque resulta que temporalmente mejoramos la salud del ecosistema y mejora la salud de las personas. Estos dos ejemplos inversos que os pongo son, que podríamos buscar muchos más, pero son ejemplos sacados, por ejemplo, en el 2008 con los Juegos Olímpicos. Ya sabéis que estuvieron a punto de cancelarse por la contaminación atmosférica de Pekín y de China, y resulta que pusieron en marcha un programa express que probablemente solo los chinos son capaces de hacer y redujeron tanto la contaminación para poderse hacer los Juegos Olímpicos que los bebés que nacieron en ese tiempo pesaron 24 gramos más de promedio y eran bastante más saludables. Ahí tenemos un experimento inverso. Se bajó la presión de emisión, de contaminación, y inmediatamente ya se pudo detectar en nuestra propia especie una mayor salud. En solo 2 meses, en los 2 meses de febrero y marzo del confinamiento y las medidas tan estrictas que China implementó, se calcula que por mejora de la contaminación, por disminución de la contaminación,
con datos un poco preliminares de Marshall Burke de la Universidad de Stanford, se calcula que aproximadamente se salvaron la vida, no estamos hablando de que vivieran más cómodos, sino simplemente que vivieran, punto. Del orden de 4.000 niños menores de 5 años y unos 73.000 adultos mayores de 70. Son pequeños ejemplos de experimentos inversos de cómo la salud afecta. Otra pincelada que la voy a pasar muy rápido, pero que la quiero dejar ahí. Fijaros que los ecologistas, que los científicos de la ecología estemos reivindicando un papel importante en los ecosistemas no debe sorprender a nadie y podemos en muchos casos ser descartados por ser partes interesadas. Pero a mí me encanta este informe reciente de hace unos meses de los que podríamos llamar los malos de la película, porque son el Foro Económico Mundial, que son los pesos pesados de la economía, los que mueven los grandes dineros y son siempre los sospechosos habituales de los grandes complots, de las grandes movidas y estrategias financieras que nos ponen a todos a bailar a su ritmo, ¿no? Pero fijaros, su informe, que es muy honesto y muy extenso, que hacen uno cada año y luego se reúnen en Davos para analizarlo y para establecer estrategias, lanzó mensajes muy potentes. Estas gráficas no hace falta entenderlas mucho, basta con ver colores. El color verde es medio ambiente, el azul es economía. Y aquí lo que se representa son los impactos y la probabilidad de riesgos para la economía, de factores de tipo ambiental en verde, de factores de tipo naranja, de tipo geopolítico que van en naranja, o de tipo social que van en rojo, o tipo tecnológico que van en morado. Fijaros que en los últimos años, en la parte más arriba de estas gráficas, en el año 2020, pero ya desde hace 4 o 5 años, la economía no es un riesgo para la economía. La economía no tiene prácticamente ningún impacto en la economía. De alguna manera podríamos decir, por simplificar, que a quién diablos le importa la maldita economía. La economía no es ningún riesgo para sí misma. Los riesgos para la economía son ambientales, fundamentalmente ambientales. Ahí metemos cambio climático y en estos informes se ve la pérdida de biodiversidad. Los riesgos para la economía son ambientales mayoritariamente y lo llevan siendo hace 4 o 5 años y no lo digo yo, ni lo dice nadie de los potencialmente sensibles con el medio ambiente, sino lo dicen, entre comillas, y permitirme la expresión, los malos de la película, pero que no son tan malos, al fin y al cabo lo que quieren es simplemente hacer mucho dinero. Bien, pues la gente que quiere hacer mucho dinero te dice honestamente que la forma de hacerlo ya hoy y la del futuro próximo es replanteando los riesgos ambientales, que no se puede progresar económicamente si no damos esa otra mirada. Así que yo me voy ya un poco despidiendo de esta presentación, dándoos una nueva bienvenida a una mirada de nuestra propia especie, Homo sapiens, que enredamos mucho en el planeta, que hacemos cosas sin ser conscientes de las consecuencias, y eso ha dado lugar a este término que muchos habréis oído del antropoceno, de una era en la que nuestra especie está enredando a una escala planetaria muchos procesos ecológicos, biológicos y sociales, económicos, y que realmente más que nunca en los últimos meses antes de la pandemia ya lo estábamos viendo con todo el activismo social, la confrontación de los modelos socioeconómicos que no son buenos para el planeta, que no son buenos para nuestra salud. ¿Quién iba a decir en la cumbre de Madrid, cuando muchos de estos movimientos tomaban la voz cantante, que luego vendría esta pandemia? Bueno, en realidad son síntomas de un planeta, de una relación del ser humano con el planeta que no funciona bien. Volveremos a estar confinados, como en algún titular me han sacado en la prensa, si no cambiamos las cosas. Hemos comprado todas las papeletas para una nueva pandemia. Me he dedicado estas semanas con ayuda de la prensa y de los expertos en comunicar a intentar provocar con titulares, con vídeos, con píldoras en YouTube, de la mejor manera posible, a intentar transmitir estas cosas que resultan bastante obvias desde el punto de vista científico, pero que quizá no todo el mundo acaba de establecer las vinculaciones tan estrechas que hay entre nuestro propio bienestar, nuestro futuro como especie, nuestra salud, con lo que le estamos haciendo, lo que está ocurriendo por nuestra culpa en el medio ambiente. Podéis ver muchas de estas cosas en mi página web, Valladares Info, que no la hago por afán de publicidad, que yo por suerte, por desgracia, no vivo de esto, vivo de que me paguen por hacer investigación, pero creo que ahí podéis encontrar alguna información más y acabo con estas 3 reflexiones. Son un poco irónicas, si queréis, pero como a veces uno se pone muy, muy dramático,
ante una catástrofe, ante un drama, ante una gran crisis ambiental o una crisis de cualquier tipo, matemática y lógicamente caben tres opciones, que son las que os planteo aquí. Una es negar que existan algunas de las piezas del rompecabezas, ¿no? A fin de simplificarlo, a fin de buscar soluciones muy sencillas pues, y de restaurar pues lo que creíamos que teníamos que restaurar, volver a esa normalidad que no tenemos ya, etcétera, pues entonces recuperamos esa clásica dialéctica de lo bueno contra lo malo. Unos son buenos, otros son malos, las cosas son blancas y son negras. Entonces, en eso elegimos nuestro lado y decimos, todo lo que no funciona bien es culpa del otro lado. Y tú eliges qué lado estás y dices, en fin, pase lo que pase, la culpa es del otro lado. La segunda opción es aceptar que en muchos aspectos claves no tenemos muy claro qué opción seguir, que se abren muchas opciones y que ninguna está exenta de daños, de sufrimientos, de problemas, de incomodidades. Aceptando esto, compartiremos la responsabilidad tanto de los éxitos como de los fracasos y se abren posibilidades reales de colaboración cuando todos aceptemos nuestras limitaciones y aceptamos que hay muchas piezas que, mal que nos pese, están ahí y son complicadas. Y finalmente podemos adoptar la postura que algunos adoptan de elegir, no elegir. Es decir, paso, este problema no me preocupa, yo voy a estar preocupado por pagar mis facturas o por cosas muy comprensibles del día a día que nos ocupan a todos y nos preocupan y elijo no elegir. O bien porque ya en una democracia representativa he votado para que un partido elija por mí, o bien porque directamente no me creo a nadie, no me creo en nada y elijo no elegir. No tomo partido, no me hago parte de la solución porque creo que no soy parte del problema. Pero independientemente de que elijamos no elegir o no, pues habrá consecuencias y algunas de las consecuencias me temo que no serán muy buenas, ¿no? Así que bueno, por aquí ahora ya sí que lo dejo y me lanzo a las preguntas que podamos ir digiriendo y os agradezco mucho que hayáis tenido la paciencia de escucharme todo este rato. Pues muchas gracias, Fernando, por todo lo que nos has contado. Antes de entrar como en materia de cuestiones como más complejas, te quería trasladar dos preguntas como más de corte técnico sobre la primera presentación. Sí. Que es, en primer lugar, que cuando hablabas de la cifra de que el 98% de los animales que hay sobre el planeta somos tanto humanos como animales domésticos y dedicados a la producción, si se está hablando en número de individuos o en biomasa. Y luego, por otra parte, que si podías comentar brevemente la discusión que se hace en torno a la relación de los diferentes tipos de dieta con respecto a la diabetes. Uh-huh. Bueno, la primera es más fácil, sí, es en biomasa, o sea, ese valor del 98%. También entended que son valores muy simplificados. Tendría que trazar la publicación original para ver exactamente cómo lo han estimado. Son estimas muy groseras. Como lo calculo, te pueden dar valores algo diferentes, pero que es prácticamente la mayoría de la biomasa animal está compuesta por nosotros y nuestras especies próximas. Que las especies próximas también en un sentido muy amplio, porque por especies próximas se incorporan no solo los animales domésticos, sino también jabalís o especies muy, muy amigables a entornos, digamos, urbanizados, antropizados o humanizados de alguna manera, ¿no? La segunda cuestión es técnica y me cuesta saberla. No sé exactamente la conexión entre la diabetes y el tipo de dieta. A mí también me llamó la atención ver ese histograma. Creo que deberíais, el interesado, buscar esa publicación de Tillman. Tillman es un científico muy, muy afamado y yo creo que fácil de trazar en las redes. Perdonad que me llaman por aquí, es como imposible en estos días librarse del teléfono. Tenía desconectado uno, pero me sale otro. Pues Tillman lo podéis trazar y en esa publicación que os he mencionado hay unas citas que creo que en alguna de ellas menciona, y si no en el anexo, de dónde sacan las conexiones con la diabetes y con los otros problemas cardiovasculares y problemas de salud asociados con cada dieta. Genial, pues por empezar de una forma un poco provocadora, te quería preguntar que viendo pues otras pandemias que hemos tenido y la relación que tenían con la biodiversidad, sí, nos venía a muchas personas a la cabeza el caso del virus del oeste del Nilo, que tuvo hace pocos años un impacto brutal en Estados Unidos
Ujú, Y como muchas veces relacionamos como esta aparición de pandemias con zonas tropicales, con zonas más del Ecuador, y ujú, esto ya se nos acerca como un poco más a nuestros contextos, claro. es si tú consideras que en España, por ejemplo, podría ser un lugar en el que podría surgir una pandemia de este tipo y si se podría controlar. Claro, realmente es un buen ejemplo en la costa este de Estados Unidos. En general, en Estados Unidos hay varios ejemplos de zoonosis, de enfermedades infecciosas de origen animal que acaban saltando a la especie humana, y algunos de ellos han sido muy estudiadas. La enfermedad del Nilo eh, o la enfermedad de Lyme, por ejemplo, son enfermedades que se han estudiado mucho en Estados Unidos y que, como tú dices, han incidido en poblaciones de clima templado, de clima más próximo al que podamos tener nosotros, en ecosistemas también con mucha más presencia humana, con infraestructuras, con casas, con carreteras, con otro tipo de animales y no solo esas imágenes tropicales de selvas amazónicas o asiáticas o africanas que nos aluden a unos patógenos desconocidos con unos animales muy exóticos, ¿no? Entonces está muy bien irlo aterrizando a nuestra propia entorno, a ambientes más templados. Tenemos muchos vectores de enfermedades zoonóticas, tenemos garrapatas, tenemos mosquitos que con el calentamiento se están viendo favorecidos y están llegando a nuestras latitudes y nos están haciendo llegar con ellos enfermedades de origen tropical y algunas de las zoonosis que están ocurriendo vienen precisamente por la expansión de estos vectores, de estos invertebrados, de estos insectos, de estos ácaros, de estos garrapatas y demás, que se ven favorecidos por un cambio climático y también probablemente por unos cambios de uso, por una degradación ambiental, etcétera. Por rematar este ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, deciros que se ha demostrado, se ha visto fehacientemente cómo la fragmentación del bosque conlleva un mayor riesgo de zoonosis, concretamente para la enfermedad de Lyme transmitida por garrapatas. Es decir, en las mismas localidades humanas, humanizadas, antropizadas, con carreteras e infraestructuras humanas, no es lo mismo tener el bosque en trocitos pequeños que de una sola pieza, ¿no? O de piezas más grandes, o de más hectáreas continuas de bosque, porque las garrapatas tienen mayor carga vírica, mayor carga, en este caso, de una borrelia, de una bacteria, si los fragmentos son pequeños. Y esto ya empieza a traernos a situaciones más próximas a nosotros, donde podemos elegir fragmentar o no fragmentar más el territorio, donde podemos gestionar un poco las masas que nos quedan, que no tienen por qué ser necesariamente bosques, que pueden ser ecosistemas naturales o seminaturales, pues ya sabemos, tenemos piezas para mostrarnos que la fragmentación opera directamente sobre el riesgo de infección y de zoonosis. Podemos también traer más ejemplos y pensar, ya que hablábamos de explotaciones ganaderas o de animales domésticos, la gripe aviar o la peste porcina. Son dos zoonosis, son dos problemas que de vez en cuando saltan a la salud humana o que tienen un impacto económico sobre actividades muy directamente relacionadas con animales domésticos y que tenemos mucho que aprender. Una de las formas tradicionales de controlar eso ha sido llenar a los animales de antibióticos hasta arriba y entonces poderlos tener muy juntos y muy apretados y alimentados con algo que les haga crecer muy deprisa, pero eso hemos visto que tiene un límite y tiene un techo y de pronto hay un patógeno o hay una variante de un patógeno, una mutación. Sabéis que muchos virus mutan con frecuencia y los tenemos controlados durante un tiempo hasta que de repente mutan y una variante de ese virus se vuelve explosiva y estas explotaciones ganaderas tan intensivas, donde se tienen los animales en esas condiciones, pues son muy vulnerables para los propios animales, pero también para nosotros mismos. Y lo estamos viendo, lo hemos visto en las últimas décadas, como digo, con eventos de peste porcina o de gripe aviar. Así que es un buen ejercicio que traigamos este riesgo de zoonosis a ecosistemas próximos a nosotros y que veamos que los riesgos están ahí y que en el fondo parte de la solución, no digo toda, pero parte de la solución es parecida, es mejorar la sanidad en un sentido muy amplio, no solo la sanidad desde el punto de vista veterinario de esas instalaciones ganaderas, sino también desde un punto de vista, si queréis, más ecológico y más ambiental, porque eventualmente esos patógenos pueden saltarse de ahí, etcétera. Y hay un tratamiento un poco más integrado que tendríamos que hacer para bajar significativamente los riesgos de pandemias en el futuro. Pues también relacionado con esto, con la salud planetaria, como comentabas, se hace o sea, nos traslada una pregunta en concreto sobre China, pero que creo que es ampliable así conoces casos fuera de allí, sobre
que toda esta parada de la actividad económica, que al final va aparejada con una disminución de las emisiones y, por tanto, teóricamente de las enfermedades relacionadas con la contaminación. Si conoces datos de cómo se balancea las muertes que ha habido por coronavirus con todas aquellas que se pueden haber evitado por esa disminución de los gases de efecto tóxico. Bueno, los datos son bastante preliminares y yo voy picoteando de distintas fuentes porque tampoco es mi campo explícito, pero tengo mucho interés e intento dormir algunas horas menos y ir leyendo lo que salen en revistas de medicina sin ser médico, y lo que voy viendo es permitirme un poco la generalización y pudiendo cometer algunas, yo qué sé, imprecisiones, pero no están balanceados los beneficios con las pérdidas. Por ejemplo, las atmósferas que se han limpiado por efecto de emitir menos contaminación han salvado unas cuantas vidas, X miles, pero son muchas más las vidas que se han perdido por la vulnerabilidad al coronavirus debido a vivir en atmósferas contaminadas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay un artículo muy reciente y muy interesante en el que apenas 1 microgramo de partículas 2,5, estas partículas contaminantes 2,5, solo 1 microgramo por metro cúbico más en las atmósferas de las personas que las hayan respirado en los meses anteriores a la pandemia, aumenta un 15% la mortalidad por el coronavirus. Esto es muy difícil de compensar por estos ejemplos que os estaba poniendo de experimentos inversos, de que ahora que vivimos en atmósferas un poco menos contaminadas, morimos un poco menos o nacen bebés más sanos, que está ocurriendo, pero no están compensando por el legado que ya llevamos en nuestra salud de haber vivido en atmósferas muy contaminadas, ¿no? Entonces, creo que son mensajes de esperanza, pero no terminamos de compensar. Y muy relacionado con esto está el polémico tema de las propias emisiones de CO2. Yo saqué hace poco una píldora que ahora tengo que hacer la segunda parte, en la que mostraba que Hawái no miente y que Mauna Loa, que es un observatorio de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, y son unas observaciones a largo plazo que tienen ya más de 60 o 70 años de observaciones en continuo y que es un punto muy fiable para saber la contaminación o las concentraciones de gases en la atmósfera planetaria. Pues este observatorio de Mauna Loa no miente y muestra cómo ha seguido aumentando, a pesar del confinamiento, la concentración de CO2. En paralelo a esto, y por eso tengo que hacer otra píldora explicándolo un poquito más, sí hemos leído estos días que las emisiones de CO2 y de otros gases han bajado mucho en estos meses y se calcula que en este año 2020 puedan llegar a bajar al menos un 4% respecto al año pasado, podrían ser un 7% si estamos en un escenario de confinamiento muy sostenido, o se podrían quedar en un 3 o un 4% si pronto recuperamos la actividad normal, ¿no? Pero una cosa es emitir y otra cosa es el CO2 que al final acaba estando en la atmósfera, porque la primera cuestión es emisión, pero luego el ciclo del carbono es más complejo y hay dinámicas que llevan meses o incluso años de reequilibrar y recaptar los sumideros, las funciones naturales de sumideros en los océanos, en los bosques, las propias reconversiones moleculares de distintas especies moleculares en la atmósfera. Todo esto hace que tú dejas de emitir hoy y no lo notas el efecto hasta dentro de un tiempo. Y este efecto sabemos que si solo lo hacemos en 3 o 4 años, probablemente en Mauna Loa se pueda registrar, sí, efectivamente, después de un tiempo, no ahora, ahora las concentraciones no están mostrando eso. Lo que ahora podemos decir es hay menos emisiones, sí, pero todavía no se ven claramente en las concentraciones globales. Se verán, porque hay un tiempo de retraso y se verán. Pero eso nos da idea de lo complejo que es el ciclo del carbono y de que hay un tiempo de respuesta, que las cosas no son inmediatas, que tú dejas de emitir hoy y hasta dentro de unos meses no lo notas. Y eso explica por qué puede haber unas informaciones en la prensa o en los telediarios que pueden confundirnos un poco cuando en realidad es parte de la misma cosa. Sí, emitimos menos, pero todavía el CO2 en la atmósfera no lo está notando. La verdad es que resulta sorprendente cómo, efectivamente, a pesar de que bajen las emisiones, no conseguimos aún bajar las concentraciones de CO2 y, de hecho, esto además enlaza con otra cuestión, que es que los escenarios que comentabas de una reducción de un 7% coincide aproximadamente con lo que nos decía el IPCC, que tendríamos que bajar anualmente para llegar a una descarbonización en 2030, que es lo que se consideraba seguro para no superar el 1,5.
lo cual estamos viendo además que si se hace de forma ordenada, pues puede generar muchos impactos positivos, pero que si no se hace de esa forma, pues genera mucho sufrimiento, genera distanciamiento de nuestros seres queridos. Claro. Entonces, nuevamente... Es un grandísimo experimento que ningún programa de investigación podría haber financiado, y que tiene cosas buenas y en cualquier caso tiene puros datos. Estamos recogiendo datos de concentraciones atmosféricas, de multitud de cosas que están ocurriendo por haber cambiado nuestros hábitos en estos meses por el confinamiento. Eso es un grandísimo experimento del que puede haber muchas enseñanzas. Como tú dices, nos puede abrir un poco esperanzas, si lo queremos ver así, o vías a cómo podemos alcanzar los compromisos de Kioto, los acuerdos de París o algunos acuerdos que nos hemos propuesto y que muchas veces hemos pensado que son muy ambiciosos, que es muy difícil, que cómo lo podemos hacer. Bueno, no significa que lo tengamos que hacer exactamente como lo hemos hecho estando todos confinados, que ese es otro de los mensajes que más de uno de repente puede preocuparse. Es decir, ¿qué significa? Que nos están diciendo que tenemos que estar confinados durante 10 años para la Agenda 2030, o sea, hasta el 2030 no podemos salir de las casas. No, pero esto ha sido un pequeño ensayo de cómo rápidamente, por un cambio de actividades humanas, estamos emitiendo mucho menos. Ahora tenemos que reescalar qué actividades podemos recuperar que son menos intensivas en carbono y hacer una nueva reordenación de las actividades teniendo en cuenta su impacto real sobre no ya la famosa economía que nos preocupa tanto, sino sobre el medio ambiente, sobre los gases con efecto invernadero y sobre muchas otras cosas. Y creo que además estamos en un momento en que la sociedad, quiero decir que si no es ahora, nunca, va a estar tan preocupada por encontrar soluciones profundas, por soluciones realmente serias, no por un pequeño maquillaje, una pequeña vacuna, permitidme que hable así con esa pequeña ironía, pero realmente estamos enfocándonos mucho en la vacuna, que es urgente y hasta que no la tengamos, pues morirá mucha gente y lo pasaremos todos muy mal y tendremos que evitar el contagio. Y es verdad que eso hay que hacerlo, pero esa vacuna será, recordemos, cuando por fin la logremos, contra un patógeno muy concreto y contra una forma genética muy específica de ese patógeno. Y cuando ese patógeno mute o cuando venga otro patógeno, volveremos a las andadas y tendremos otra vez que estar desarrollando vacunas. Cuando tenemos, en el fondo, otras soluciones de más calado, menos perfectas, menos específicas, y que creo que la sociedad está ahora en condiciones de ir entendiendo que por ahí podemos avanzar, ¿no? Además, entroncando con lo que comentabas de cómo podemos reducir las emisiones sin tener como estos escenarios tan dramáticos, y por aterrizarlo como un poco con el tema de la ganadería, sí que, o sea, como que vemos como muy claro, ¿no? Que lo que nos alimentamos pues puede llegar a ser, y si incluimos todo el modelo de producción de cambios de uso del suelo, de transporte, distribución y comercialización, a incluso la mitad de los gases de efecto invernadero que producimos. Claro. Y cómo el producto es distinto, igual que lo es el modo de producción, y que, por ejemplo, hasta la propia agricultura y ganadería pueden jugar un papel ya no solo en disminuir las emisiones con respecto al sistema actual, sino además aumentar el carbono en el suelo, claro, que también es otra de las herramientas. Estamos ante un desafío que intelectualmente es fascinante, es como un gigante juego de mesa, ¿no? Estamos ahora, y además como ahora estamos delante de una mesa sentados todo el día, pues podemos echar sobre la mesa las distintas piezas. La ganadería es culpable de una parte, pero también es parte de la solución de otras cosas, ¿no? Pensemos que un gramo de proteína animal, de una carne, tiene un valor nutricional que es muy difícil de encontrar su equivalente. Entonces, no hay que descartar la ganadería. Igual que tampoco hay que descartar los vuelos. Ahora sabemos que la aviación es tremenda, que emite muchos gases, pues probablemente lo que no tiene sentido es que por 100 euros nos crucemos el Atlántico para ir a ver a un amigo y volvamos. Eso es un disparate, es un uso desproporcionado de la aviación, que aunque lo podamos permitir, el planeta no puede, ¿no? Pues con la ganadería pasaría un poco lo mismo. No se trata de demonizarla, sino ahora estamos en un momento en decir qué parte y cómo hacer la ganadería. Indudablemente ya sabemos que además es que muchas veces estamos reinventando la sopa de ajo. ¿Dónde se dan las vacas de forma más natural y más sana y más rica para todos? Pues en el norte de la península ibérica, donde llueve más, donde hay unos pastos. O sea, quiere decir que a veces nos obcecamos en tener vacas en Murcia, y que me perdonen los murcianos, que muchas veces aludo al ejemplo, pero vamos a hablar así de forma neutra del semiárido español, y dices, vas a poner vacas en el semiárido español, ganadería intensiva, cuando en lo que no hay es agua. Pues a lo mejor
allí podemos pensar en otras cosas. Yo no soy nadie para planificar la ganadería, Dios me libre, pero quiero decir que hay cosas que resultan muy poco equilibradas y la producción de proteína animal tiene una huella ambiental, entre otras, no solo la del CO2, tiene una huella hídrica, todos lo sabemos. Un gramo de proteína animal cuesta mucha más agua que un gramo de proteína vegetal, pero tiene esa otra dimensión del valor nutricional que no hay que descartar. Y tiene también esa otra dimensión de usos tradicionales y de una actividad del territorio que le da sentido a las personas y que a lo mejor también genera riqueza, no solo económica, sino riqueza, digamos, social, ¿no? Y que permite mantener población, que luego necesitamos que esté viviendo en el medio rural porque si no se nos prende fuego. O sea, es una pieza, como digo, os invito a que lo pensemos en ese tablero amplio de nuestra mesa con piezas sociales, económicas, nutricionales, de salud, pandémicas, y vayamos engranando. Y es el momento, por ejemplo, ya que ponemos a la ganadería como caso de estudio, en que veamos la ganadería de una manera mucho más holística y claro, y que nos atrevamos a desafiar a los políticos, a los gestores actuales que fueron votados con otras condiciones, que no fueron votados para resolver una pandemia, que no los elegimos porque supieran de cambio climático y que les pinchemos para que se dejen de nacionalismos o se dejen de electoralismos, se dejen de tonterías que ahora tenemos problemas más urgentes que hacer. Y si tenemos que poner de acuerdo a Cataluña con el País Vasco y si tenemos que cambiar el sector ganadero del centro de la península y moverlo hacia no sé dónde, que se dejen de tonterías, que nos dejemos todos de tonterías, que juguemos al menos durante unos meses, luego igual la realidad viene, pero al menos durante estos meses de confinamiento juguemos a dónde ponemos vacas y quién las cuida y de dónde sale el agua. ¿Y cuánto gas de efecto invernadero? Y el valor nutricional. ¿Y si mientras el sector sanitario va haciendo realmente mensajes no confusos sobre ventajas e inconvenientes de ser vegetariano frente a ser carnívoro? ¿Y por qué no vamos moviendo la ganadería en una manera mucho más transdisciplinar y rompiendo barreras geográficas? Atrevámonos a pensar en grande, ¿no? Y por qué no el Valladares, que de ganadería no sabe nada, puede dar una idea hoy. Y luego el que sí sabe de ganadería, sumado con un sociólogo, pues sabe cómo rescatar el valor del sector ganadero, ¿no? Pero pensemos en grande, pensemos en integrado, ¿no? Genial. Ojalá consigamos articular realmente las políticas en función a la ciencia. Y como comentabas antes, que a quién diablo le importa la economía, bueno, que consigamos al menos hacer una economía que de verdad consiga importarnos. Claro. Quiero terminar con una pregunta que, aunque no nos están haciendo por el chat, pero sí que está brotando mucho en todos los foros que tenemos de activistas ecologistas durante los últimos días, que es que hace poco sacaste una píldora en el blog en que comentabas de la alianza necesaria entre los movimientos, especialmente aquellos movimientos emergentes, digamos, como pueden ser los movimientos climáticos, con la ciencia. Y sí que, igual que las organizaciones ecologistas pues siempre han planteado que la ciencia debe ser como el motor que guíe al final todas las demandas, también estos nuevos movimientos están poniendo mucho el foco en esa necesidad de que el primer paso es escuchar a la ciencia. Entonces te quería pedir ahí como algunos comentarios sobre cómo podemos facilitar esto. Me parece que es un tema muy candente. Yo creo que los movimientos ecologistas, el activismo, nos está adelantando en muchos casos por la izquierda y por la derecha y bienvenido sea, ¿no? Y por eso ponía esa imagen de Greta Thunberg que tiene mucho de polémica y que tal, pero que yo creo que es una muestra palmaria de que ha logrado, como decía en esa píldora, esos movimientos de activismo, de Extinction Rebellion, incluso el propio Greenpeace reinventándose, o muchos movimientos que teníamos ahí de pronto se ponen las pilas porque están muy bien preparados para la conciencia social, para comunicar problemas y para mover a la gente en esos problemas. Y cosas que los científicos llevamos 30 años contando en informes muy aburridos, pues a lo mejor en 3 meses el activismo es capaz de ponerlo sobre la mesa. Y por otro lado, el activismo debe beber de las fuentes, no solo mías, que yo sé de lo que sé, pero que hay muchos más como yo, que hay miles de personas que se organizan en paneles científicos para contar cosas muy serias, pero que el activismo no pierda nunca la conexión con la ciencia para enfocar bien el problema, para enfocar las posibles soluciones. Y yo creo y estoy animando a mis colegas científicos pues a que aprovechemos esa capacidad de contacto social, de movilización social que tienen ya muy bien ensayado los movimientos que estamos viendo para unirnos, ¿no? Y nos hacen falta más piezas. Yo creo que hay que sumar. Yo soy un gran provocador en eso de intentar romper fronteras. Por ejemplo, antes de la cumbre de Madrid,
hubo una iniciativa muy interesante de algunos grupos políticos para intentar desligar el ecologismo y el activismo ambiental de la izquierda política. En la historia de España, pero en realidad en la historia de la mayor parte de los países desarrollados, el activismo ecológico, el activismo como lo queramos llamar, porque quiero ser muy inclusivo, ¿no? Desde acciones locales, vecinos muy motivados por su entorno más próximo, hasta instituciones internacionales o organizaciones de mucho solera o recorrido, pues todas ellas tienen una fuerte marca ideológica de izquierda. Que nos puede gustar o no, que podemos simpatizar con esa ideología o no, pero que nos va dejando a una parte de la sociedad que no es de izquierdas, la va dejando fuera. En esos ensayos, en esas reuniones que tuvimos que prosperaron hasta cierto punto y que concretamente una chica haciendo su tesis sobre eso, o sea que algo saldrá, pues se fueron buscando qué partes del ideario ecologista o activista podían ser mucho más transversales a las ideologías políticas, porque tenemos que lograr que el 90 y pico % de la sociedad entienda nuestra relación con el medio ambiente. Tenemos el ejemplo de Alemania, que con su gran activismo verde pues ha logrado lo que para muchos sería ideal, pero que en el fondo es completamente insuficiente. Llegan a, me parece, un 27, un 29, vosotros tendréis los datos, ¿no? Pero un 27, 28, 29% de la sociedad, pero se queda ese otro, que es muchísimo más que a lo mejor España y tiene esa representación política que ya la quisiéramos en muchos países, pero tienen ese techo de cristal y de ahí no pasan. Y no pasan porque ineludiblemente están asociados a una opción política. Y creo que hay que ser creativos también en encontrar puntos en común con opciones políticas muy alejadas en lo personal, taurinos, antitaurinos, animalistas, no animalistas. Tenemos que intentar ir sumando miradas, encontrar qué tenemos en común y favorecer eso que tenemos en común y no amplificar las diferencias. Y yo creo que varios grupos de activistas están siendo buenos en eso también, ¿no? Y me gusta ver un poco cómo va progresando Extinction Rebellion, que me parece que ha buscado mucho ese desligarse de una herencia ideológica y de que lo clasifiquen, ¿no? Rápidamente, estos son otros verdes, pero vestidos de otra manera, porque es que esa es la vía. La vía es que no hay que elegir entre votar al PSOE o votar verde, o votar a Vox o votar a los animalistas. Vamos a ver, si es que no es esa la elección, ¿no? Todos los partidos, tenemos que buscar que los políticos todos y que los partidos todos incluyan cada vez más el medio ambiente como una prioridad. Y para eso tenemos que despolitizarlo en lo malo y repolitizarlo en lo bueno y establecer alianzas y hablar con lo que tradicionalmente podíamos pensar que eran, digamos, como rivales o enemigos o personas con visiones muy distintas. Hay que entender por qué diablos esas comunidades autónomas han dado marcha atrás en la protección ambiental. No solo hay que criticarlas, que perdonadme si me escapa, ¿no? Que mi crítica, pero también hay que entender cómo se ha llegado a eso. Qué niveles, qué cosas pasan por la cabeza de esos gestores, pero también de la sociedad que esté de acuerdo con esas medidas. Hay que entenderlo para neutralizarlo intelectual y racionalmente, no desde el corazón de están equivocados, lo han hecho fatal, sino qué les preocupa a esas personas que apoyan esa medida, ¿no? que va tan en contra de todos, en el fondo. Pues ya por tema de horas tenemos que cerrar, Fernando, aunque se nos queda alguna cosilla por ahí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones. Un placer. Y muchas gracias a todas también las que estáis viendo ahora mismo esta sesión. Tenemos más de 50 personas entre el canal de YouTube y el de Facebook, lo cual pues, nos parece un éxito. Muy bien. Y recordaros nuevamente que tenemos una petición para conseguir una política agraria en la que la ganadería extensiva juega un papel mucho más fundamental, que es necesario que comamos menos carne, pero que también la que comamos es de mejor calidad y que esto nos puede hacer vivir en un ambiente mejor, más justo y, si todo va bien, desconfinados. Muy bien, un placer. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao, un saludo a todos y todas.